¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal digital blancoynegro.tv. Mi nombre es Alejandro Noyola. Estamos en este su programa que hemos denominado Realidad Jurídica. Y el día de hoy me siento muy contento porque tenemos a un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al licenciado Alexander Pérez Carrera. Vamos a platicar con él varios aspectos muy interesantes. Tomemos en cuenta que su programa Realidad Jurídica tratamos de tocar temas que le interesan a usted, amigo televidente, temas que tal vez son muy sencillos, pero tomando en cuenta los dos aspectos, aspecto jurídico y el aspecto, lo que sucede en la realidad. Licenciado Alexander, bienvenido. Amigo licenciado, en primer momento agradecer bastante la invitación a este espacio con la intención de vertir algunas opiniones y en consecuencia un saludo respetuoso al auditorio que nos escucha. Licenciado, tengo entendido que estás colaborando en la gestión municipal y el tema muy interesante de lo cual nos comentabas y que por cierto a nuestro público le va a interesar bastante conocer acerca de esto, un recurso de revocación que existe para, antes se acostumbraba que todos estos recursos de revocación, multas y etcétera, se tenían que hacer a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora me comentabas fuera del aire de que esto se puede hacer en la gestión municipal. Así es. En efecto, a partir de la actual administración, en nuestro bando de policía del buen gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, se establece la figura del recurso de revocación. Este recurso de revocación está establecido a partir de los artículos 265, en donde termina la existencia del recurso de revocación y como premisa, este recurso de revocación, ¿para qué nos sirve? Nos va a servir para inconformarnos en calidad de particulares en contra de todos aquellos actos de autoridad que no tengan que ver con materia fiscal. Es decir, todo aquello que en calidad de particulares consideremos que agrede nuestra esfera jurídica será recurrible a través del recurso de revocación, y este recurso de revocación relativamente tiene un trámite sencillo, rápido de acceder a él, y en cuanto a las formalidades, obviamente como todo proceso formal, todo procedimiento administrativo exige determinados requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, que este recurso tiene que ser presentado por el recurrente ante la autoridad que haya emitido el acto que se impugna. Otro de los requisitos, determinar muy bien el acto que se está impugnando y en consecuencia acompañar los documentos, las pruebas que acrediten la violación o la mala actuación de esta autoridad municipal respecto del acto que se impugna. Aquí es interesante porque, vuelvo a comentar, a partir de esta administración se crea una figura nueva que antes no existía en el municipio de Oaxaca de Juárez, que es la figura de los juzgados contenciosos administrativos municipales. Es decir, hoy en día, a partir de la actual administración, existen en el municipio de Oaxaca de Juárez, dos juzgados contenciosos administrativos que son quienes en conjunto con el síndico procurador ventilan el desarrollo de estos recursos de revocación. Licenciado Alexander, yo te lo entiendo perfectamente, al igual que tú, también soy abogado, pero para la gente que no tiene conocimientos en materia jurídica, ¿de qué manera se puede aterrizar este recurso de revocación? O sea, ¿podrías ponerme un ejemplo llano para que todos lo podamos comprender? Ok, muy sencillo. En situación de estadísticas, el acto que más se ha recurrido a través de este recurso de revocación en el municipio de Oaxaca de Juárez es la situación de las infracciones de tránsito. Aquí hay una situación interesante, licenciado, porque como bien comentabas, originalmente era la idea de que estas impugnaciones siempre se tramitaban ante el Tribunal Contencioso Administrativo y hoy en día existe la posibilidad de que te inclines por el Tribunal Contencioso Administrativo o en su caso vayan directamente con nosotros al municipio de Oaxaca de Juárez a través del recurso de revocación. Un ejemplo muy concreto de en qué supuestos es totalmente viable este recurso de revocación es el hecho de, por ejemplo, cuando un agente de vialidad nos infracciona a consecuencia de haber cometido una infracción administrativa, porque cuando vamos con nuestro vehículo quizás nos pasamos un alto, quizás nos paramos en un lugar indebido,
quizás nos estacionamos en un área establecida para personas con capacidades diferentes y en consecuencia nos hacemos acreedores a una infracción administrativa. ¿Qué sucede cuando el agente de tránsito encuentra un vehículo estacionado en un lugar que no es permitido para tal efecto? Pues llega y establece la infracción administrativa, levantando el acta de infracción y nos la deja en el vehículo. Para el caso de que uno se encuentre, se nos notifica en el momento, y si no, pues lo que usualmente acostumbran es dejarla pegada en algún área del vehículo. Cuando algún particular encuentre una situación de estas en donde le notificaron una infracción por una supuesta infracción al reglamento de vialidad, entonces lo que ellos pueden hacer es inmediatamente recurrir esa infracción en razón al recurso de revocación, y esto lo pueden hacer acudiendo directamente ante la autoridad que emitió el acto. Y es así como finalmente ese recurso de revocación llega en primera instancia con el síndico procurador. Ahí nosotros lo que hacemos es revisar la situación en cómo viene el fondo del planteamiento del recurso, y en su caso admitimos, desechamos o requerimos, ¿no? Licenciado Alexander, ¿no estaríamos cayendo aquí en que el mismo municipio sería juez y parte? No necesariamente, no, por la situación de que se supone que hay una relativa independencia de los juzgados contenciosos administrativos. Estamos en la idea de que ante este juzgado contencioso, en efecto, depende del municipio, pero relativamente no está subordinado a las áreas de presidencia, por ejemplo. Hay una supuesta independencia y una supuesta autonomía de estos juzgados para que ellos de manera correcta puedan emitir sus procedimientos y en su caso sus resoluciones. ¿Dónde pueden encontrar los usuarios, los ciudadanos, dónde pueden encontrar estos juzgados? Y otra cosa importante, ¿existe alguien que pueda asesorarlos en ese aspecto si son personas comunes, que no tengan conocimiento de leyes? Así como los juzgados civiles, familiares, penales tienen defensores de oficio, gente que te asesora de forma gratuita, ¿existe en este caso por parte del municipio? Lamentablemente y de manera específica como tal, no existe un área en donde los ciudadanos puedan llegar para solicitar ese asesoramiento. Nosotros de manera informal, en el área de la Sindicatura en Procuración del municipio de Oaxaca de Juárez, cuenta con algunos abogados que de manera informal brindan esa asesoría cuando hay usuarios que se acercan a nosotros. Lamentablemente de manera formal aún no existe esa figura donde pueda establecerse una especie de defensores de oficio que puedan asesorarlos. Sin embargo, esta es una etapa de inicio en esta administración. Esperemos que las administraciones subsecuentes pues puedan continuar con esta idea que me parece correcta, y en su defecto se vayan acomodando las instancias necesarias, porque sí sería bien interesante y sería bien oportuno que los ciudadanos contaran con una situación de asesoría jurídica gratuita para efectos de que sin ninguna complicación puedan ellos acceder a estos sistemas de relativa administración de justicia. Sí, pues imagínate una multa, ejemplo de 1,000 pesos, 1,500 pesos, tengo que contratar un abogado que me va a cobrar el doble, como que ya no va a resultar muy congruente. Sí, ahí viene una situación interesante, porque finalmente a lo mejor van a querer impugnar una multa de un agente de tránsito, que a lo mejor la multa va a implicar, ¿qué será?, 500 pesos. Cualquier abogado, por mínimo que sea el recurso y el procedimiento que haya que iniciar, pues ya difícilmente alguien lo trabaja con 500 pesos de por medio en cuestión de honorarios. Entonces, como que sí resulta irracional que tengamos que pagar un abogado que quizás mínimamente nos va a cobrar 1,000 pesos para defender una impugnación que igual y en cantidad económica a lo mejor representa 500 pesos, ¿no? Ese es uno de los supuestos, digamos, que a lo mejor no pudieran parecer tan interesantes, pero hay muchos otros supuestos que sí valen la pena intentar este recurso de revocación. Por ejemplo, en algunos supuestos los usuarios piden licencias para construcción y resulta que por alguna razón la autoridad niega esas licencias. En esos supuestos sí es muy importante la procedencia del recurso de revocación. Hemos tenido ya algunos supuestos de ellos, estamos en análisis y va a llegar el momento de la etapa en que tengamos que resolver, pero sí, finalmente sí cumple con esa eficiencia de que puede subsanar una mala actuación de una autoridad al negar una licencia de construcción, por ejemplo. En esos supuestos sí vale la pena y sí es muy interesante la existencia del recurso de revocación. Bueno, pues todo lo que sea de manera benéfica para los ciudadanos, para los oaxaqueños, que a final de cuentas, amigo Alexander, licenciado Alexander, pues los ciudadanos oaxaqueños
son los que pagan los impuestos, son los que pagan los sueldos de todos los servidores públicos y son los que se merecen que existan todas este tipo de nuevas alternativas para poder reclamar su derecho. Me parece muy interesante toda esta situación, licenciado Alexander. Quisiera yo hacerte otra pregunta. Únicamente hablamos de infracciones de tránsito, licencias de construcción, ¿o qué más se puede impugnar? No, la regla general es todo acto de autoridad municipal que no tenga que ver con materia fiscal. La excepción exclusivamente es materia fiscal. Tratándose de materia fiscal, hay un recurso específico para tal efecto, pero siempre que cualquier acto de autoridad no implique materia fiscal, en todos esos actos es procedente el recurso de revocación. Otro ejemplo muy palpable que sucede mucho, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Oaxaca, que implica que, por ejemplo, los establecimientos comerciales es muy común que tengan los permisos correspondientes para publicitar sus productos mediante anuncios de sonido. Es muy común, por ejemplo, que pasamos frente a una farmacia, hay una bocina ahí que está transmitiendo música y que está publicitando los productos. Estas personas o estos establecimientos tienen la autorización para tal efecto, pero está regulado en decibeles o más coloquialmente en volumen, es decir, se les permite hasta cierto volumen. ¿Y qué pasa o qué sucede si un inspector pasa por esa hora cuando están haciendo uso de ese medio de publicidad, pero resulta que perciben que el volumen está excedido a lo permitido o los decibeles? Entonces, en consecuencia, hay una infracción inmediata. Esos supuestos también pueden ser recurribles a través del recurso de revocación, porque hay que entender que no necesariamente siempre todo acto de autoridad es correcto. Pueden haber actos de autoridad que no sean precisamente correctos conforme a derecho. Pues desgraciadamente, licenciado Alexander, a nosotros nos ha tocado pues estar ante la presencia de actos de autoridad que no han sido los más correctos, y precisamente todas estas inconformidades, todas estas situaciones anómalas son las que de alguna manera dieron origen a este espacio, Realidad Jurídica, que es un espacio para los oaxaqueños, que es un espacio al que usted, amigo televidente, puede acudir si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, si usted quiere exponer algún caso en concreto. Estamos aquí para darle voz, estamos aquí para platicar con usted de qué manera la autoridad lo tomó en cuenta, de qué manera lo ignoró o de qué manera se llevó su proceso. Licenciado Alexander, pues me da un enorme gusto seguir platicando contigo. Vamos a una pausa comercial y continuamos en su programa Realidad Jurídica, claro, obviamente a través de blancoynegro.tv. Buenas tardes, soy Yesenia Rodríguez y estamos en el noticiero
de la tarde, una producción en vivo del canal digital Blanco y Negro, a cargo de Santos Cruz. Continuamos en su programa Realidad Jurídica, obviamente por blancoynegro.tv. Continuamos platicando con el licenciado Alexander Pérez Carrera. Fíjate, licenciado, que en días pasados, hace 8 días, tuve aquí a un invitado. Platicábamos acerca de los juicios orales, platicábamos de las peripecias que tuvo que pasar este hombre debido a la deficiencia por ahí o mal actuar del Ministerio Público, fiscales, debido a que jueces y magistrados soltaron a un violador y asesino. Y hemos estado platicando precisamente de este tema del juicio acusatorio adversarial en cuanto a la realidad de las cosas, porque el órgano de autoridad, el órgano jurisdiccional dice que tiene muchas bondades, que es pues lo mejor que nos pudo haber sucedido en el país, pero desgraciadamente existen sus bemoles. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece a ti, porque sabemos que eres litigante, el actuar de las policías en el juicio acusatorio adversarial? Ok, interesante pregunta. En primer momento, todos conocemos ya muy formal la situación de que el sistema de justicia penal acusatorio en México surge a partir de la reforma constitucional del 2008, en consecuencia con posterioridad la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquí hay una circunstancia bien interesante. Ambas legislaciones, como es la Constitución y como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, a diferencia del sistema tradicional, una característica bien importante. Y hablando del tema de las policías, de la participación que estas policías tienen dentro del sistema acusatorio, es bien importante mencionar que la reforma constitucional, tanto como el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como pilar fundamental de este sistema la actuación de la policía, e incluso insiste en la participación de una policía científica, es decir, tiene que ver una exima o exigente preparación para tener el carácter de policía, excelente preparación para efectos de cumplir con aquel espíritu de esa reforma constitucional que implica el hecho de eficientar la procuración y administración de justicia. Sin embargo, aquí me preocupa una situación. Ya está bien claro que las policías son pilar fundamental para el correcto funcionamiento de este sistema. Sin embargo, es preocupante. En temas estadísticos bien recientes, es alarmante encontrar datos como, por ejemplo, que lamentablemente nuestra policía mexicana a nivel nacional se encuentra contemplada dentro de las 10 más ineficientes a nivel mundial, dentro de las 10 policías más ineficientes a nivel mundial. La más ineficiente en América Latina, la que ocupa el segundo lugar en índices de corrupción a nivel mundial. Más de 400 municipios en la República Mexicana que definitivamente no cuentan con policía municipal. Y finalmente, del índice de personas que integran estas distintas corporaciones municipales, de policía, es bien lamentable que se encuentra un alto índice de personas que apenas cuentan con educación primaria, lo que implica que apenas están en la posibilidad de leer y escribir, y esto reduce totalmente aquella posibilidad de tener una policía científica, porque tenemos una serie de absurdos, de supuestos que acabo de comentar, que no hacen posible que esa policía en efecto sea científica y en efecto cumpla con la función que le ha encomendado la reforma constitucional de dar un buen servicio en aras de una excelente procuración y administración de justicia. Ese es un vicio bien grave. Sin embargo, creo que así como encontramos el vicio, es oportuno atender al origen de esos vicios. Ya es una realidad y son lamentables esos supuestos que acabo de mencionar, pero creo que lejos de seguir preocupados en ellos, hay que atender al origen o a la situación que da origen a estos supuestos. Y yo resumo esta situación en 3 situaciones importantes en mi experiencia personal que hay que cuidar y que quizás relativamente empezaría a ayudar a que disminuyan los malos supuestos que acabo de mencionar. 1, me parece que tiene que ver mucho el tema con el hecho de la mala prestación de servicios laborales a las personas que integran las corporaciones policíacas.
Segundo, la baja remuneración económica que los mismos tienen consecuencia del desempeño laboral y del trabajo que realizan. Segundo, necesitamos una preparación eficiente, pero eficiente materialmente, no eficiente teóricamente. Es decir, que en la práctica cumplamos con la función de hacer una policía científica en la realidad material. Y tercero, hay una situación, también debe atenderse a una necesidad de cuidar las condiciones humanas en las cuales laboran los policías. ¿Por qué? Me llama mucho la atención en 2 experiencias en asuntos concretos en materia de juicios orales. Me pude percatar que en mi experiencia fue muy fácil desvirtuar las pruebas aportadas por el Ministerio Público que tenían que ver con una inspección ocular de un agente estatal de investigaciones por una razón bien sencilla. Resulta que el agente estatal de investigaciones me fue en razón al derecho de contrainterrogar y a las técnicas específicas para tal efecto en la audiencia del debate, me fue muy fácil desvirtuar la inspección ocular del agente estatal de investigación que finalmente era indispensable para lograr o sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente fue una sentencia absolutoria que relativamente resultó sencilla a consecuencia de que fue muy fácil atacar esa inspección ocular del agente estatal de investigaciones que finalmente era importantísima para encontrar una sentencia condenatoria o absolutoria. Hay una situación humana bien complicada y muy rápida de comentar. Resulta que el agente estatal de investigaciones me comenta con posterioridad que se encontraba en un pueblo muy alejado de la sierra, no había comunicación, viaja toda la noche para llegar finalmente a las 9 de la mañana a la audiencia de debate, llega a la audiencia de debate 5 minutos antes, no tiene el tiempo para revisar el expediente y en consecuencia a la hora que se practica el contrainterrogatorio desconoce los temas. Máxime cuando esta audiencia se lleva más o menos con un año de posterioridad al momento en que él emite su diligencia y que durante este año de transcurso pues quizás él a lo mejor emitió otras 50 inspecciones ministeriales más o inspecciones oculares. Entonces esto deja en total desventaja respecto de la defensa en relación a la institución ministerial y yo considero que para hacer eficiente el trabajo de estos agentes estatales de investigaciones previo el inicio de una audiencia de debate, ellos debieran estar por lo menos 24 horas con anticipación en lugar de los hechos para que con toda tranquilidad puedan revisar el expediente y puedan reforzar datos importantes que finalmente son esenciales para encontrar una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Caray, licenciado Alexander, pues con esto que me acabas de decir, si hemos estado criticando en estos días el sistema de los juicios orales, pues creo que nos conviene defender a todos los que se encuentran en calidad de imputados, porque pues tienen la mayoría de las ventajas. Fíjate que, bueno, todo esto parte, como decías tú, una policía científica, parte de educación. Así es. Y la educación, la instrucción es muy importante en nuestro país. Y todos estos vicios, yo lo comentaba en programas anteriores, que no está errada, no es equívoca la idea de introducir los juicios orales en nuestro país, sino debió haberse hecho de forma paulatina y empezando desde educación preescolar, primaria, secundaria, bla, bla, y hasta la universidad. Y en ese sentido, ¿tú qué piensas de las universidades? Eres catedrático, ¿verdad? Tengo la fortuna de ser catedrático, pertenecer a la plantilla de catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tenemos ya 11 años de experiencia ahí frente a un grupo y obviamente que pues la formación en las universidades es esencial para finalmente brindar servicio de calidad. Y aquí comentar algo bien interesante, un gran número de agentes estatales de investigación hoy en día son alumnos de la Facultad de Derecho. Y ahí es donde hay que poner mucha atención porque consecuencia de la excelente formación que podamos brindar desde el interior de la Facultad de Derecho es así como se va a reflejar en el exterior. Pero es importantísimo. ¿Sí van a clases? Mire, sí hay clases. Hay una realidad social ahí que hay que tocar con mucho cuidado. Finalmente hay mucho que hacer por la facultad. Eficientar catedráticos, eficientar calidad de enseñanza, eficientar interés en los alumnos para que entiendan la importancia de estudiar. En el tema de la Facultad de Derecho yo lo que podría decir es que hay mucho por hacer, mucho por hacer en aras de profesionistas con excelencia profesional. Sí, porque digo, hay un rumor que
que corre por todos los pasillos de la facultad y de la misma Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tú no te mueras, lamentablemente, y terminas la carrera de licenciado. De Derecho. Así es. Sí, una situación bien lamentable y insisto, en el tema de la Facultad de Derecho en concreto, mucho por hacer. Mucho trabajo, mucho esfuerzo con los catedráticos, con los alumnos, con los trabajadores, con la finalidad de hacer una universidad que genere profesionistas con calidad. Hay que recuperar el prestigio ya perdido. Pareciera que el último antecedente histórico interesante que tuvimos fue aquel Instituto de Ciencias y Artes con el maestro Benito Juárez, aquella trilogía de serranos exitosísima, Marcos Pérez, Miguel Méndez, don Porfirio Díaz, pero pareciera que después de ahí no ha habido otro antecedente histórico que poder presumir. Hay mucho que trabajar, bastante que trabajar, y aprovechando el espacio también y abusando de la confianza, quiero mandar un saludo a los estudiantes de la Facultad de Derecho, a los catedráticos, a los trabajadores, y finalmente mucha insistencia con los estudiantes, mucha atención con los estudiantes, y a ellos decirles que a la manera del maestro Juárez, un pueblo libre es un pueblo culto, y un pueblo culto es un pueblo que abandera la educación. Lo mismo que lo que no hagamos por nosotros mismos no conviene ni vale la pena esperar que otros hagan por nosotros, porque difícilmente sucederá. Para finalmente recordarles que en calidad de estudiantes, la vida les regala un libro en blanco. Lo que en él escriban será de su propia inspiración. De ustedes dependerá elegir la tinta arcoíris de la dicha y la felicidad, o la tinta gris y opaca del desaliento y la amargura, las palabras dulces y hermosas del lenguaje del amor, o las bruscas y tenebrosas del lenguaje del odio. Los exhorto a que se inclinen siempre por la tinta arcoíris, aquella que distingue el color universitario, aquella que distingue la excelencia profesional, aquella que distingue la felicidad, pero por sobre todas las cosas, aquella que simplemente les haga felices y triunfadores a donde quiera que fueran. Pero licenciado Alexander, pues mira, le vienes a quitar todo el pesimismo que le he puesto a este programa, y digo pesimismo porque me gusta tocar la realidad de las cosas. Digo pesimismo porque siempre hemos estado señalando, y siempre lo seguiremos haciendo, el mal actuar tanto de las autoridades, tanto de la gente al interior de las universidades, todo aquello que no se haga bien, los vamos a estar señalando, lo vamos a estar comentando, y bueno, pues el tiempo en televisión se va de manera muy rápida. Yo te agradezco bastante esta plática que pudimos tener, todo lo que has compartido con nuestro público, y pues no queda más, licenciado Alexander, pues que desearte mucha suerte en todos los proyectos que vengan. Qué bueno que existen profesionistas como tú, qué bueno que existen catedráticos como tú, y sobre todo, qué bueno que existe gente como tú que anima y alienta a los jóvenes a seguir adelante. Claro, trabajo constante, todos los días. Pues amigos, esta fue una emisión más de su programa Realidad Jurídica, aquí en blancoynegro.tv. Nos vemos, hasta la próxima.